¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra última clase del ciclo. ¿Cómo están? Estamos para la última semana. ¿Cómo están? Ya estamos pues acabando. Hoy día tenemos un tema última, claro. Nuestro tema de hoy es un poquito pesado porque son varios datos, que es continentes, pero ya ahí acaba. Cívica también está fácil porque es defensa nacional. Les voy a enviar algunas imágenes que vamos a usar para geografía. Esto va a ser para la parte de América. ¿Listo? Y también una imagen para que recuerden la diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido. Ya está, listo. Es lo único que vamos a usar fuera de las diapositivas porque lo demás está sencillo. Comenzamos entonces. Hoy veremos los 5 continentes. Profesor, ¿no eran 6? Los 5 continentes habitados, de los cuales podemos obtener la parte económica, actividades y también la parte demográfica, porque recuerden que la Antártida tiene personas, como son los científicos que están allí, pero oficialmente no son sus habitantes. Vamos a hablar de su división política, de relieve, de hidrografía, de la población, de actividades económicas. Si ustedes quisiesen dar el examen de admisión también, se van a dar cuenta que continentes suelen preguntar más que todo la parte de población y economía, un examen de admisión general. Mientras que aquí sí, en la P les vamos a preguntar de todo un poquito, en cuanto a relieve también. Muy bien. Antes de pasar a ver cada continente, te voy a mostrar primero un cuadrito, que es uno de los que ya te envié. Con el de aquí. ¿Qué es entonces un continente? Un continente es un conjunto o pedazo de tierra que está emergida, que sobresale en el agua. Usualmente podemos contar 6 continentes de manera tradicional. América, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida. Pero hoy día vamos a ver 5 porque son los habitados. Los que aparecen en los anillos de la ONU son 5 anillos. Y en los Juegos Olímpicos también son 5 anillos. Otras personas manifiestan que si tomamos en cuenta las tierras emergidas en cuanto a placas tectónicas, Europa y Asia serían una misma placa. Sería Eurasia. Y algunos, perdón, estudiosos de los continentes manifiestan que incluso hay una unión con África, porque los dos espacios, que son los estrechos y canales,
han estado antes unidos, no habría un espacio pequeño. Sería entonces Eurafrasia. Y si contamos las placas, debemos recordar que placa centroamericana no mencionamos, pero sí placa norteamericana y placa sudamericana. Entonces, se podría decir que aquí tenemos dos espacios que podrían dividirse con el tiempo. Si ordenamos los tradicionales por tamaño, el continente más grande sería Asia. Le sigue América, África, la Antártida, Europa y Oceanía. Por población, tienes que dejar al final la Antártida. Ordenas a todos igual, menos África y América, que vamos a cambiarlos aquí. Primero va África y luego América, a diferencia del tamaño. Punto más alto de cada continente. Vas a tomar como referencia la lista inicial, ¿no? O sea, el orden de estos continentes, para ver su punto más alto. De Asia es el Everest, que se encuentra en la cordillera Himalaya. En América, en la cordillera de los Andes, está el Aconcagua, entre la zona de Chile y Argentina. El Kilimanjaro es el punto más elevado de África y se encuentra por el Valle del Rif, al lado oriental del Valle del Rif. En la Antártida está el macizo Vinson. En Europa, el monte Elbrus en la montaña, en la cordillera del Cáucaso. Y en Oceanía, el Jaya o Punkan Jaya, en la isla de Nueva Guinea. Si enlazamos los países más grandes, esto nos ayuda para ver el tema de la densidad también. Está Rusia, Canadá, que tienen regiones congeladas por el frío, y también con poca población. China, Estados Unidos, Brasil, Australia y Perú. Está aproximadamente en el puesto 19 o hasta 21, dependiendo qué estados vamos contando o contabilizando. Algunos estados independientes que se encuentran dentro de otros países también se cuentan, como Vaticano, Mónaco, Mar de Colar, San Marino. Y vamos a colocar aquí que justo ellos son los estados o países más pequeños. Ahora, ¿cómo voy a ordenar a los países dentro de un continente? Voy a tomar de referencia el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Como ustedes saben, el IDH corresponde a un indicador que establece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde ponderamos a los países para verificar si tienen un crecimiento de desarrollo humano en muy alto, alto, medio o bajo. Según calidad de vida, tenemos que medir lo que conocemos como esperanza de vida, porque si bien no existe un indicador exacto para medir lo que corresponde a una salud adecuada, servicios básicos, se supone que quien vive más años ha tenido además una buena calidad de vida. El desarrollo económico se va a medir por el ingreso per cápita. Nosotros no estudiamos el PBI solo, sino el PBI distribuido en la población. Y en el caso de la educación, que es válido como uno de los indicadores importantes en el desarrollo, podemos utilizar varias variables, pero vamos a utilizar en este caso la tasa de escolaridad, que corresponde a cuántos han ingresado al sector educativo y cuánto tiempo tienen en el sistema educativo, si completan el proceso.
Muy bien. Luego de ver ya aquí a los continentes, continuamos aquí. Pero antes de eso, nos faltarían los límites. Vamos a ver los límites de los continentes. Ahorita lo voy a proyectar. Hasta ahorita solo estamos presentando el continente, nada más. Poquito a poquito. Tenemos aquí América con Asia, una frontera. Europa con África. Asia y África. Asia y Oceanía. América y la Antártida. Entre Asia y América es el más conocido, el estrecho de Bering. Luego, entre Europa y África, el estrecho de Gibraltar. Entre Asia y África, el canal de Suez. Aquí está Nueva Guinea. Pero tienes que recordar o saber algo sobre Nueva Guinea. Nueva Guinea es una isla, está de aquí. Está en Oceanía. Pero dentro de esta nueva isla tenemos dos estados. Indonesia, Papúa Nueva Guinea. Si bien la isla es de Oceanía, el primer estado es de Asia y el segundo es de Oceanía recién. Incluso cuando te mencionan el punto más elevado de Oceanía es el Punkan Jaya, pero el Punkan Jaya está aquí en Indonesia, no está en la parte de Nueva Guinea, pero la isla sigue siendo Oceanía. Y entre América y la Antártida está el pasaje Drake, que parte desde el estrecho de Magallanes. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahora América, que se supone es el lugar que más conocemos porque vivimos en este continente. América es un continente que se puede dividir en tres espacios macro: norte, sur, centro y las Antillas o centro y el Caribe. Y también en dos culturales. Sería América Latina y América anglosajona. Lo anglosajón debería ser vinculado obviamente hacia el inglés, ¿no? Que es lo común. Sin embargo, a pesar que el francés está ligado más que todo al latín, suelen colocar América anglosajona tanto el inglés como el francés, por ser las zonas más desarrolladas. Según sus límites, nosotros lo hicimos de manera general,
estrecho de Bering, pero tenemos el glacial ártico, el Pacífico, el Atlántico y el Cabo de Hornos, parte del estrecho de Magallanes y toda la zona que está por ahí. Muy bien. ¿Cuántos estados tiene? Tiene 35 estados. Tiene 23 dependientes, porque los 35 son independientes. ¿Dónde encontramos la mayor cantidad de dependencias? En América del Centro. Son colonias europeas. Libre asociado sería Puerto Rico. Es el único país que pertenece económicamente a otro, que es Estados Unidos. Porque generalmente las dependencias son totales, especialmente políticas. Muy bien, ya estamos ahí ubicaditos. Vamos con el relieve. Mira, aquí tenemos nosotros la división por norte, centro y sur. Así nos podemos confundir un poquito. ¿Por qué? Porque todo es memoria, ¿no? La mejor manera es asociarlo. Vamos a utilizar las imágenes que te mandé. Norte, muy bien. Aquí hay una especie de mnemotecnia pequeña, que es natural, en realidad no ha sido creada por nosotros, sino que la misma naturaleza lo ha configurado así. Mira, América del Norte tiene varios sistemas de cordilleras o montañas. Vamos a destacar tres sistemas: montañas rocosas o rocallosas, montes Apalaches y Sierra Madre Occidental. Se llama así porque está en la zona occidental, debido a que hay otra parte de Sierra Madre también. Los tres tienen su punto elevado. América del Norte, Elbert en montañas rocosas, Mitchell en montes Apalaches y Cerro Gordo en Madre Occidental. Si te das cuenta, Elbert, Mitchell suenan al inglés, pero Cerro Gordo está en español y es porque la zona de América del Norte tiene un país que habla español. Sería México. Esta parte está para la zona de México. Ahora, vamos a partir con Montes Apalaches y el Mitchell. Mitchell tiene una M, o sea, inicia con M. Esa M la vas a usar mucho aquí. Empezamos por el río. El río principal de Montes Apalaches es el Mississippi. Y justo coincide que los ríos de esta zona son la mayoría exorreicos. Van hacia el mar. Entonces, toda esta zona está llena de golfos. Mississippi desemboca en México. Es igualito. Mira, Mitchell, Mississippi, México. Lo que sí cambia es la península de Yucatán, pero creo que la mayoría de nosotros recuerda o conoce que Yucatán es México. Así que el Golfo de México forma la península de Yucatán. Luego vamos con Sierra Madre Occidental. Existe el Valle de México, recuerda, está en México por el español, Cerro Gordo, Valle de México. Y la meseta de Anahuac corresponde a la meseta de los aztecas. Mientras que en montañas rocosas o rocallosas, bueno, Elber si es con E, no coincide tanto ahí, pero aquí de rock, rocó, roca, ese sonido lo vamos a utilizar para Colorado. Río Colorado. Todos con Colorado allí. Río Colorado, desierto del Colorado, estado del Colorado, meseta del Colorado. Un pedacito
del desierto del Colorado se conoce como Sonora. Y una parte media de este lugar corresponde a la llanura norteamericana, donde están los cereales. Ahora, justo coincide que todo es con C, al igual que con la M. Colorado termina en el Golfo de California y su península también se llama California y forma el Gran Cañón con C. ¿Listo? Y esta isla de Groenlandia, profesora, no era de Dinamarca, políticamente le pertenece a Dinamarca, pero geográficamente está en Norteamérica. Lagos. El primero lago más grande es el mar Caspio, ¿no? Que es un mar en realidad, pero cerrado, Mediterráneo. Ahora, el segundo lago más grande está en Canadá, que es el lago superior. Muy bien. Y el tercero sería el Victoria. Ya está. América del Norte. Vamos a continuar. Tiene dos zonas, la Istmica y la insular. La Istmica son los 7 países unidos entre el norte y el sur de América. Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos son atravesados por una cordillera que es bien sencilla de recordar el nombre porque es cordillera centroamericana o central. Dentro de esta cordillera, el punto más elevado sería el Tajumulco, que se encuentra en Guatemala. Ahora, esta zona ístmica no es el problema, sino es más complicado de memorizar todos los nombres. Así que lo más sencillo es memorizar las Antillas Mayores, que son las islas grandes. Cuba, Jamaica, República Dominicana y Haití. Pero República Dominicana y Haití son dos estados en una misma isla. La isla se llama La Española. Entre ellos hay una diferencia económica abismal. Mientras que Haití es el país más pobre, República Dominicana tiene un ingreso amplio por sus playas, especialmente por la famosa playa de Punta Cana. Aquí, en estos pedacitos chiquititos, mira, están las Antillas Menores. Vamos a tomar que todas las Antillas Menores no son países, la mayoría son dependencias. Vas a tomar como referencia solo los únicos países reconocidos en la zona de Antillas Menores: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal, Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Listo. Y ahora nos vamos para el más fácil y complicado al mismo tiempo. Es decir, fácil porque lo conocemos, porque hemos ido hablando de él en clases anteriores, cuando hicimos Cordillera de los Andes o cuando hicimos la Amazonía, pero no ahondamos tanto en sus nombres de relieve. La Cordillera de los Andes está en la zona occidental. No pasa por todos los países de Sudamérica. Le faltaron 6: Guyana, Surinam y Guyana Francesa, Brasil, Uruguay y Paraguay. Ellos no tienen. Y por el lado de la Amazonía, también abarca la zona oriental, nororiental, y pasa por todos los países menos 4: Uruguay y Paraguay, Chile y Argentina. Eso significa que Uruguay y Paraguay no tienen cordillera de los Andes ni tampoco Amazonía. ¿Pero qué poseen ellos? La reserva de agua más importante de manera subterránea en el planeta,
que sería el acuífero Guaraní. Muy bien, empezamos con la cordillera recordando algunos elementos. Punto más elevado de la cordillera de los Andes, Aconcagua. El volcán más elevado, Tupungato u Ojos del Salado. Meseta y lago a mayor altitud, que están en la zona peruana, Meseta del Collao y lago Titicaca. Estos dos son desiertos, Sechura y Atacama. Sechura es el desierto más cálido de la cordillera de los Andes, es el más caliente, que está en Piura. Y Atacama de Chile es el más frío. Por el lado de la Amazonía, vamos a reconocer a Brasil como el centro de esta formación en relieve. Tienes el escudo brasileño, que es una especie de centro del continente que sobresale como macizo. Allí está emplazado el Mato Grosso, que es una meseta arbórea, que no es muy común. Y encontramos también las sierras brasileñas, que son un conjunto de montañitas muy bajas que no han llegado a formar totalmente su cúspide. Entre la zona sur de Argentina, Uruguay y Paraguay, Argentina sí tiene cordillera, se emplaza la Patagonia. La Patagonia es una meseta a mayor altitud, muy larguita en Argentina, muy cerca a la zona de las pampas de Argentina. Y en el caso de el río principal de aquí es La Plata. La Plata es el nombre del río y de un escudo. El escudo La Plata. Y el río La Plata se caracteriza porque forma un estuario, que es un chorro de agua caída, que es el más grande del mundo. Es el estuario, la terminación más amplia. Para la zona norte, encontramos entre Venezuela y Brasil un sistema de montañas bajas también, que se llama de Parima y Pacaraima. Eso impide que el río Amazonas pueda desviarse, siempre va hacia el Atlántico. Y entre la frontera de Venezuela y Colombia nace el río Orinoco, y tampoco se va a encontrar como afluente del Amazonas, se quedan separados. El Orinoco tiene un valle y también una llanura amazónica. La llanura amazónica, toda esta zona, vendría a ser la parte plana de la Amazonía. Usualmente coincide más que todo con Colombia y Venezuela. Sin embargo, ya sabes que toda la selva en una parte es una gran llanura, como nuestra selva baja. ¿Listo? No te olvides, aquí está el escudo guyano en Guyana. Y allí estaría toda América. Parece difícil, pero al menos en mnemotecnia rápida podemos encontrar esos elementos. Aquí están todos, solo que divididos de otra manera. Mira, llanuras, gran llanura norteamericana, mas no especifican exactamente dónde está. En el norte, Anahuac y Colorado. Ya sabes que Colorado es la zona del río Colorado y Anahuac la de los aztecas. Cordilleras. Para el norte tienes montañas rocosas, Sierra Madre y Apalaches. Las dos primeras para la zona occidental, la última para el oriental. Si lo ves de esa manera, no asociarías que en rocosas está el Colorado. Centro, central, o ya sabes también que se llama centroamericana, y la volcánica. Picos más elevados. El McKinley en Norteamérica, el Tajumulco Centroamérica, no en Guatemala. Desiertos, desierto de Colorado, ya sabes la extensión, donde está toda esta zona de Colorado, Arizona y Sonora. Las penínsulas sobresalen bastante aquí. Por ejemplo, tienes península de Alaska, la de Florida.
Tienes la de Yucatán. Hay varias, mira, y hay varias porciones de tierra que sobresalen en el mar. La isla más extensa es Groenlandia, la más grande. Y el archipiélago conjunto de islas más amplio sería las Antillas porque son todas islas. Por el lado de América del Sur, es casi lo mismo, solo que a veces no lo vamos a ubicar tan bien. Mira, llanura amazónica, las Pampas de Argentina, las Pampas del Orinoco, obviamente en el río Orinoco, la Patagonia, que es una meseta, el Collao, por aquí, el Mato Grosso, mira qué grande es el Mato Grosso, es bien amplio. Y en el caso de las islas, Ecuador tiene Galápagos, aquí está. Perú, su isla más grande sería San Lorenzo. El sur, Chile, pegado hacia el lado oeste, va a encontrar Tierra de Fuego. Mientras que la zona de Argentina tiene como isla las Islas Franklin o también las Malvinas, que le pertenecen a Inglaterra de manera política, pero geográficamente están en América del Sur. Los Andes, mira todo esto, la Amazonía es todo esto, tiene su sistema brasileño, y justo esos dos sistemas. Desiertos, Atacama, Techura. Luego, ¿qué más podríamos encontrar? Sus picos más altos, por aquí está, y su famoso estrecho. Y es frontera con Asia. Y listo. Se han dado cuenta que son los mismos nombres que hemos visto en el dibujo, pero en el dibujo fueron más integrados, tenían un sentido para que podamos aprenderlos. Los ríos también los hemos mencionado, por ejemplo, dijimos Apalaches, Mississippi, México, ¿ves? Mississippi, Golfo de México. Colorado, Gran Cañón y California, Golfo de California. ¿Qué es el Golfo de México? Termina Río Grande, acá está el Colorado, Golfo de California. Lago Superior, aquí está, el segundo más grande. Lago Hurón y Lago Michigan, perdón, son grandes también. Lago Erie. San Lorenzo está aquí, para el lado oriental. A diferencia de Mississippi, incluso es el que va más horizontal, pero también desemboca en el mismo Atlántico. Las cataratas del Niágara son las conocidas como las más peligrosas en el río San Lorenzo. Sur, Amazonas, aquí está, Orinoco. No se van a encontrar porque esta zona tiene el sistema de Parín y Pacaraíma, el río de la Plata. La parte final la cuentan, ¿ves? La cuenca o el acuífero guaraní. ¿Cómo me aprendo lo de América, de la población? Porque así es un poquito difícil. No te preocupes. Recuerda el censo peruano 2017, sin las estimaciones a la actualidad. Y coinciden mucho nuestras cifras. Por ejemplo, la esperanza de vida de América es de 75 años y la esperanza de vida del Perú, 75. Aunque está ahorita en 76 en sentido estimado, ¿no?
Fecundidad. Nuestro total es 1.5 aproximadamente. Ellos están entre 1.9 y 2.2, por allí. Mayoritariamente es urbano que rural, igualito que toda América. Le pasa al Perú. Centroamérica era la que tenía menos urbanidad, pero decidieron potenciar su turismo. Así que comenzaron a mejorarlo. Y la esperanza de vida, 75 años, igual que en el Perú. IDH muy alto, más alto como le dicen. Sería Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina. Tienen una buena educación. Fallan un poquito en la parte social, pero se podría decir que la mayoría de estos países al menos mantiene la calidad de vida. En el caso del medio, están casi todos los países de América, tanto del norte, centro y sur. Y Haití es el más bajo. Bien. ¿Cómo recordar los recursos? Cuando pienses en América del Norte, piensa en la costa norte. Tiene casi los mismos recursos. Y cuando pienses en América Central y el Caribe, piensa en la selva, especialmente alta. Son los mismos indicadores. Y América del Sur, pensamos en minería. Muy bien. Hasta aquí está fácil. Terminamos América. Ahora, vamos por Asia. A ver, chicos, si yo pregunto por Asia, con toda la verdad, ¿en qué país piensas? Muy bien. Así me gusta la sinceridad. Todos piensan en Asia y piensan en China. Y hay que ser sinceros, la mayoría le dice China a todos. A los japoneses, a los coreanos, a los tailandeses, a los taiwaneses, todos son chinos, ¿no? Pero acá hay un problema dual. El primero es que verdaderamente no todos los orientales son chinos. Ya, tienen su propio nombre. Es como decir que todos los latinoamericanos digan un solo país. Pero además, que si nosotros pensamos solo en los países vinculados a China o que tienen un desarrollo similar, nos referiríamos a países que tienen un buen desarrollo tecnológico, social, pero casi todo lo que queda de Asia sería todo lo contrario. Por lo tanto, no nos permitiría hallar un balance global del continente. Para poder entender cómo funciona todo este espacio, es básico hablar de las regiones. Así que allí vamos a proyectar nuestra diapositiva auxiliar para hablar de Asia. Esta parte no era, fíjense. Listo. Septentrional, suroccidental, central, meridional, sureste y oriental. En la zona septentrional encontramos solo a Rusia. Si tú ves el norte, encuentras a Rusia. Tenemos que decir norte, boreal. ¿Cómo se conoce esta zona? La Siberia. Todo lo que diga Siberia, siberiana es Rusia. Esta zona se considera como la de los tres hidrocarburos.
de energía. Carbón, petróleo y gas natural. Esta zona, las personas tienen un prototipo físico de tez clara o blanca por la misma vinculación que tienen con Europa. Rusia es un continente asiático por su tamaño, pero su capital está en Europa y toma decisiones en la zona europea. Suroccidental es lo que nosotros conocemos como Medio Oriente, zona en conflicto, aunque no todos son árabes, igual que la zona musulmana, aunque no todos son musulmanes. Y en recursos es la zona petrolera. Su tez de ellos es tez clara. Bien. Son Israel, Arabia, Irak. Bueno, no todos tienen el IDH bajo, por cierto. Hay algunos que exportan petróleo y han ido creciendo en su IDH. La zona central corresponde a Mongolia, Nepal, los países euroasiáticos también. Comerciantes, energía o de minería. Ya está. Tienen recursos petroleros. Hay un problema. Esta zona de aquí suele también carecer de agricultura y ganadería. El sector agropecuario es de subsistencia. ¿Cómo son las personas de Asia Central? Las más pegadas a China, como Mongolia y Nepal, son de tez amarilla con ojos grandes. Mientras que la zona euroasiática sí tiene un poquito más de claridad en su rostro. Vamos ahora a sureste, a meridional, pero estaba comiendo meridional, significa sur. También le dicen la peninsular. Todos son penínsulas aquí, la mayoría tiene penínsulas, pero la de India es la más grande, la más prominente, la que se visualiza más. ¿Listo? Asia meridional, además, la zona de la ganadería. Si bien en la India no pueden comer la vaquita, sí la pueden ordeñar. La zona agrícola también, ¿no? Y en color de piel, su tez es más oscura. ¿Listo? Vamos ahora con Asia del sureste y Asia oriental. Ellos dos son los que tú más recuerdas, es decir, los de tez amarilla con ojos jaladitos y a los que tú le dices a todos, China. Ellos son. ¿Y cómo los vas a diferenciar? Aparte de por zona, por el recurso o por la actividad que más sobresale.
sureste le dicen los tigres. Educación. Son los primeros en pruebas PISA luego de los europeos. Los tigres asiáticos, países emergentes. ¿Listo? Mientras que oriental, los comerciantes o tigres asiáticos comerciantes le llaman. También tenemos aquí agricultores tradicionales de arroz, café, té. Y es además la zona tecnológica. ¿Cómo es su prototipo físico? Si bien ya los conocemos, porque son los más mencionados siempre, estos dos tendrían la tez amarillenta y ojos jaladitos. Pero además, estos dos, si le sumamos la zona meridional, todo eso se le llamaría monzónica. Recuerden, los monzones, perdón, pasan por Asia, trayendo lluvia en verano y en invierno sin lluvia. Ya, estos tres serían la zona monzónica. ¿Bien? Y ahora sí estamos un poquito más ubicados. En base a estas regiones es que nosotros vamos a ir clasificando productos, actividades, etc. Muy bien, continuamos. Entonces ya sabes que no puedes pensar solo en China. Relieve. ¿Qué es lo que va a destacar aquí? Esta zona, justo la que está marroncita, el meseta del Tíbet. Todo funciona alrededor de la meseta del Tíbet. Por ejemplo, alrededor están las cordilleras, Himalaya y Karakorum, que son las más elevadas, ¿cierto? A la espalda tienes el desierto del Gobi, que es el desierto más frío del planeta. De estas dos mesetas nacen los dos ríos principales de China, Yangtze y Huanghu. Y debajo de meseta del Tíbet está la península de Indostán, que es una de las penínsulas más recordadas. ¿Ven? Todo está junto para esta zona del Tíbet, que nace en la formación, aquí se conoce como el nudo Pamir. En desiertos, esta zona tiene los desiertos calientes, como el desierto árabe, pero también los desiertos más fríos. El más frío del planeta, el Gobi. Hay dos oposiciones ahí. Las penínsulas son muy marcadas aquí, la arábiga, la Indostán, la Indochina. Aquí están al norte la Kamchatka, aunque más mencionamos las últimas. La península de Corea, son las conocidas. En archipiélagos, son países, Japón, Filipinas, Indonesia, que está en la parte de Nueva Guinea. Hidrografía, te dije, del Tíbet nacen los dos ríos más importantes, Yangtze o azul, que es el más largo, el amarillo, hasta el Mekong también sale de esta zona. Y en el caso del sur, el Brahmaputra sale del Himalaya, este Brahmaputra
se une con el Ganges formando una de las deltas más pronunciadas, igual que el Indo. Casi toda la zona de Asia se caracteriza porque sus ríos forman deltas. El Lena, mira, aquí está el Lena, el Mekong, el Indo, el Ganges con el Brahmaputra. ¿Y qué ha pasado con la zona sur? Estos dos son considerados los ríos religiosos, pero están como más contaminados por el hombre. Vamos a ver qué le ha pasado al mar de la zona del Golfo de Guinea gracias a estas emisiones de contaminantes. Ganges es el río más afectado. Bien, te voy a enseñar ahorita sobre el Ganges. Lo que te voy a mostrar ahorita es tiempo COVID, así que esto pudo empeorar incluso un poquito más la situación. Crematorios indios se vieron durante abril y mayo. Los cementerios y crematorios indios se vieron desbordados por el alto número de muertes por coronavirus. Por falta de espacio o de recursos, muchas familias del norte y el este del país se vieron obligadas a entregar los cuerpos de sus seres queridos a las aguas del Ganges. Otros optaron por enterrarlos en tumbas, apenas excavadas en las orillas arenosas del gran río, sagrado para los hindúes. Con el inicio de las lluvias monzónicas, las inundaciones provocaron fuertes corrientes que arrastraron a los muertos. Algunas personas estaban enterrando los cuerpos aquí, causándonos problemas. Tenemos problemas cuando el nivel del agua aumenta en el Ganges y los cuerpos enterrados aquí quedan expuestos y flotan. Luego están los cuervos y los perros que se alimentan de los cadáveres. Algunas personas se han opuesto a esto. Las autoridades de Allahabad, un importante lugar de peregrinación hindú en el estado de Uttar Pradesh, informaron que cerca de 150 cadáveres que aparecieron en las últimas 3 semanas fueron incinerados. Ahora las piras funerarias se multiplican en las orillas del río, junto a pilas de leña, ante la previsión de que aparezcan más cuerpos para incinerar. Se estima que hasta 600 cadáveres fueron enterrados sumariamente en las orillas del Ganges durante la segunda ola de la pandemia en India. Millones de hindúes llegan tradicionalmente al río para bañarse y lavar sus pecados, o para organizar ritos funerarios con la cremación de los muertos. Luego las cenizas se esparcen en las aguas. Una de las preocupaciones es que la presencia de cadáveres afectará aún más al río, uno de los más contaminados del mundo. Y es así como has visto entonces la contaminación del Ganges, que no es una pequeña contaminación si te has dado cuenta, pero aún sigue siendo uno de los ríos más importantes de la zona de Asia. Seguimos, chicos, seguimos. Vamos viendo a ver un poquito más sobre este continente. Lagos. El lago más grande sería el mar Caspio, que está aquí, en frontera con Europa. Y el Baikal es el más profundo, el segundo es el Tanganica. Aquí están casi todos los ríos mediterráneos. Mar Negro, Mar Rojo, Mar Caspio, el Baikal, que está. Tenemos el mar Mediterráneo también como frontera. Y es una zona de gran cantidad de golfos, al igual que Norteamérica. Al tener más penínsulas, siempre va a tener mayor cantidad de golfos. ¿Cuál es el problema de pensar solo en China al momento de hablar de la población?
Si pensamos en China, siempre vamos a creer que los indicadores de Asia van a ser muy buenos. Sin embargo, no lo son porque tenemos que hablar de todos los espacios. La densidad poblacional es demasiado amplia para ser el continente más grande. La densidad se forma cuando los países o estados o continentes son muy pequeños y tienen mucha población. Se satura rápido. Pero esa saturación en Asia no debería darse. ¿No es que Asia es enorme? Pero aún así, siendo enorme, tiene gran cantidad de habitantes, siendo los países más poblados China e India. China ha iniciado sus políticas, ¿no?, de baja natalidad y fecundidad, y eso lo hizo con el tema del cobro. Solo te permitía en una época tener un hijo. De lo contrario, tenías que pagar algunos impuestos al Estado y además no recibiría, pues, los niños, el número 2 y 3 que tengas, los bonos del Estado. India sí no tiene muchas políticas en cuanto a natalidad, tienen muchos hijitos. Ahora China ha mejorado, te permite tener 2 e incluso en algunos lugares hasta 3 hijos. Encontramos aquí su tasa de crecimiento, 1.9, natalidad media 20 por cada 1.000 habitantes, 7 mortalidad, no es tan alta la mortalidad. Fecundidad sí es un poco mayor, 2, la mayoría de continentes tiene menos de 2. Y la esperanza de vida sí sigue siendo bajita, mientras que América está en 7.5, Europa está en 80 y 85, Asia todavía está en 67. Y esto es a causa de los países que le faltan desarrollo. Más alto serían los países justo de la zona monzónica, menos la India, Hong Kong, Singapur, Israel, Japón, Corea del Sur. Mientras que las zonas en conflicto suelen tener los IDH más bajos. Pakistán, Siria, Yemen, Afganistán. Por eso es importante grabarnos las zonas, les dije, ¿no? Siberiana, sería Rusia. ¿Qué tenía Rusia? Todo lo que era energía, carbón, petróleo y gas natural. Y tiene también actividad forestal porque está muy cerca de la zona de los bosques. Región central, lo que les dije yo, comercio. Usualmente, acá creo que está al revés. Yacimiento de petróleos grande sería suroccidental. Y la central es la que tiene hierro, carbón y petróleo. Este es comercial. Igual las dos tienen petróleo, eso sí. Y la monzónica se caracteriza por la zona de agricultura. Si tú ves a una persona de China, de India, en un programa de televisión o una película, ¿qué siempre están comiendo? Arroz, tomando té, pescado por su cercanía a la parte del Pacífico. Y además también tiene producción de hierro y carbón. Muy bien, vamos para África. África significa sin frío. Es el continente estratégicamente ubicado. Tiene presencia en el norte y en el sur gracias a la línea ecuatorial. Y tiene presencia en el este y oeste gracias a nuestro meridiano de Greenwich. O sea, tiene todo. África es considerado el continente que tiene la mayor población en pobreza, pero a su vez es el continente más rico en recursos. Para que más o menos me entiendas, casi todo ha sido sobreexplotado. La zona del norte es la zona que pertenece a la zona del Sahara. Todo lo que está debajo del Sahara se considera la zona subsahariana. Ese nombre subsahariana significa debajo del Sahara. Justo es la parte más pobre. Después, otra zona muy interesante en cuanto a relieve en África es la del este.
porque ella es la que configura todo lo concerniente a el Valle del Rift y el río Nilo. Aquí está la isla de Madagascar, la más grande. Y también al costado las islas de desarrollo mayor, como Seychelles, Mauricio. En aspectos físicos, esta zona de aquí es la básica. Todo pasa en este lado. Tienes el Valle del Rift, que es una fractura que se va separando poco a poco. Eso ya sabes tú. Dentro del Valle del Rift, de la fractura, aparece el lago Victoria, el tercero más grande. De allí se desprende también el río Nilo, hasta llegar al Mediterráneo, que también termina en delta. Luego, en esta zona del Rift también encontramos otros lagos, el Tanganika, que es el segundo más profundo, y el Malawi, que es el que tiene la mayor cantidad de peces. Toda esta zona del Valle del Rift presenta la mayor altitud. Ahí está el Kenia o el Kilimanjaro, que es el punto más elevado, a su lado oriental. Cuando veas nombres en inglés, como Orange, siempre piensa en Sudáfrica. Sudáfrica habla inglés y muchos de sus nombres están traducidos a ese idioma. Dentro de las mesetas, una de las más importantes es la de Adamawa, ¿no?, que es la que tiene la mayor extensión. Y es importante manifestar los dos macizos que se encuentran dentro del desierto del Sahara, porque no es muy común que encontremos ello. O los montes diametralmente opuestos. Por ejemplo, aquí tienes Atlas, montes Atlas, diametralmente opuesto con Drakensberg. En el caso de la hidrografía, se sabe que África tiene pocos ríos, pero largos. El problema mayor está con el acceso de la población a todos estos ríos. Y en el caso de lagos, son los lagos más resaltantes del mundo por sus distintas características. Si no es por tamaño, es por profundidad. El Niassa es el Malawi, el de los peces. También tenemos el Nios, que es venenoso por una erupción del volcán donde dentro de él se encuentra este lago. Muchos animales de ganadería murieron a su alrededor. Y nos faltaría el Redva o lago rosa, que es el lago de la sal. Vamos a ver cómo se estructura la sal y cómo trabajan para obtenerla. ¿Listo? Vamos a ver este siguiente video sobre el Redva. Voy a proyectarlo. Alana wamfuta, futa ikumbalo. Alana wamfuta, futa waliabe. Yow jam nyale futa, futa kumbalo. Geri lele yo geri lele yo geri.
Very susah. Hai goto. So mi hi futa. Mamia podor. Podor laudemba. Ay satatal kogidam, baba mal kogidam. Muy bien, y aquí estás y puedes visualizar la sal, ¿no? Que extraen del lago rosa. Por sus nutrientes da la apariencia que tuviese ese color. Para ingresar aquí no es sencillo. Tienen que utilizar todo un sistema de protección. Ellos a veces no lo tienen, entonces tratan de echarse unas pomadas de plantas que con ello protegen su organismo para poder entrar al lago Redba. Muy bien. Ya estamos en África. Seguimos con África. Nos faltan dos. Europa y Oceanía. África tiene un problema en cuanto a la satisfacción de necesidades de su población. Tiene zonas pobladas, sobrepobladas todavía. La esperanza de vida es la más baja del planeta, 60. Son una distancia de 15 en comparación a nosotros. Las más altas justo están en la zona norte. ¿Por qué? Porque los que están en el desierto de Sahara tienen zonas petroleras por su cercanía con Asia y Europa. Las más bajas justo son los que tienen problemas de dinero, de recursos, ¿no? Centroafricana, Chad, Lesoto, Sierra Leona. La densidad es muy amplia para que sea una densidad total de todo el continente. Hay una sobrepoblación, pero más preocupa sus indicadores también poblacionales básicos como natalidad, 36 por cada 1000 nacen varios niños. La mortalidad es una de las más elevadas, 12, y la mortalidad infantil más todavía, 41 de los que mueren son niños. Tienen también un número amplio de niños, la mayoría está en 2, están en 4.75. Y en cuanto al índice de desarrollo humano, aquí no hay muy alto, solamente hay alto y bajo. Los más altos serían Mauricio, que acaba de subir a muy alto, o sea, uno nada más, perdón, tiene muy alto, y Seychelles y Argelia. Todos son islas pequeñitas, dependencias en algunos casos. Y los que están en IDH más bajo, casi son todos, ¿no? La subsahariana. La agricultura de África parece la selva y tiene, aquí está otro punto que la mayoría comenta sobre África. África es una de las zonas que tiene la mayor cantidad de minería, de minerales, los cuales no son debidamente explotados por los países de África y a veces son explotados por otros países. Es el continente, perdón, con el número de diamantes más elevado del planeta. Diamantes. Este continente tiene todo para posicionarse como uno de los mejores. Y vamos con Europa. A muchas personas les gustaría vivir en Europa. ¿Qué tiene Europa que no tenga, por ejemplo, América, Asia, África? Uno de los puntos básicos es el desarrollo económico. Pero creo que también uno de los puntos que le da un plus a Europa es su seguridad ciudadana. Algunos países nórdicos están cerrando las cárceles porque ya no tienen presos, como Dinamarca, Suecia, Suiza. En cuanto a aspectos de relieve, vamos a marcar dos zonas. Los Alpes o las zonas alpinas y prealpinas. Las prealpinas son las más antiguas que están aquí.
La frontera con Europa son los montes Urales y la zona escandinava. Los montes escandinavos en la península escandinava son los 3 países nórdicos más importantes de Europa. Son los ganadores de las pruebas PISA y de los IDH más elevados del planeta. Noruega, Suecia y Finlandia. Noruega es considerado uno de los países A1 del mundo. Es el que tiene el primer lugar de IDH hace muchísimos años. Por ahí, Suecia, aunque no está para este lado, sino está aquí abajito, y Suiza son los que también tienen un desarrollo educativo y económico elevado. Los países nórdicos escandinavos son aquellos que resaltan en educación, pruebas PISA, y le dicen nórdicos también a los que están en este lado, como Suecia y Alemania, por su cercanía al Mar del Norte. En el caso de la zona sur, tenemos los Pirineos entre España y Francia, los Apeninos, y está Italia, la zona balcánica entre la zona de Grecia, el Cáucaso con el punto más elevado del Elbrus. Europa es la zona de los ríos cortos, de gran cantidad pero cortos. Son los que aparecen mucho en los crucigramas. Aquí recuerda, todo lo que diga Volga, Ural es Rusia. Uno de los más importantes es el Danubio. Es el más largo, desde la zona de Alemania hasta el Mar Negro. En Europa tenemos una esperanza de vida de 82 en la zona euro, los que no son de la Unión Europea, de la Unión 80, así que estamos bien. Tenemos muchos IDHs muy altos y más bajos, ¿no? Los más altos, mira, justo están en un estado pequeñito de San Marino, Suiza y obviamente Noruega, que es el del primer lugar siempre. Y también ellos tienen esperanza de vida de 85 años y de Suiza, como los de mayor desarrollo o calidad de vida. Tasas, aquí es el problema. La tasa de crecimiento europea está en 0, porque nacen 11 niños y mueren 11 personas. Profesoras, pero si es un lugar tan desarrollado, porque tiene su elevada tasa de mortalidad. Ya. Lo que pasa es que a Europa se le considera el continente viejo, porque no nacen muchos niños, las personas no quieren tener niños, y lo que hacen usualmente es pagar para que tengan hijos, o sea, por un bono por hijo. Lo aprovechan más que todos los inmigrantes. Y como la población ha tenido una buena calidad de vida, ha vivido muchísimos años, pero la población no es eterna. Así que todos los que tenían sus máximos años de vida han comenzado a morir porque la tasa de mortalidad también aumentó. Todos esos son cifras no pandémicas, con estimaciones incluso, porque la pandemia, por ejemplo, ha afectado a las personas de la tercera edad. Mayoritariamente es urbana. Su zona rural es muy bonita, es un sinónimo de campo nada más, pero tiene todos los elementos para ser considerado un lugar de desarrollo. Solo que el campo tiene la dificultad de llegar a los lugares por la lejanía, pero sin embargo es uno de los mejores lugares para vivir. ¿Y de qué vive Europa? Todo es industria. Se tiene ganadería, por supuesto, en agricultura también. La vaca Holstein, la vaca Brunswick viene de aquí. Esta es la industria ganadera más importante en contenido vacuno, pero todo se trabaja luego en sentido intensivo. Tenemos la industria siderúrgica y metalmecánica son las principales en ello. La minería, es más que todo el carbón, por eso que en la última COP se trató de hablar con Europa por el uso excesivo del carbón. La parte forestal también desencadena pues la parte más elevada cerca al bosque templado y al bosque de taiga.
Oceanía, nos falta solamente el de aquí, que es súper fácil. Es uno de los más chiquititos, le dicen continente insular. Tiene 25.000 islas y de todas las islas solo son 14 países, estados y algunos territorios dependientes. ¿De qué están llenas las islas? Usualmente de animalitos de crianza. Por ejemplo, en la zona de Oceanía, especialmente Australia, hay más canguros que personas. Pero aunque no lo crean, hay más ovejas que canguros. Estamos hablando aquí de la crianza de ovejas para agricultura, para ganadería, perdón, ovina, industria textil. Oceanía también está subdividida en regiones. Aquí está. Micronesia, Melanesia, Polinesia y Australasia. Australasia son las islas más grandes. Australia, Nueva Zelanda. Australasia es la zona de mayor desarrollo. Tiene el IDH más elevado. Son las islas más grandes. Son las zonas industriales. Zonas turísticas también. Melanesia, las islas de color le llaman. La población es de tez más oscurita. Dicen que son los verdaderos habitantes de Oceanía, que vienen en cercanía con Asia. Melanesia tiene el punto más elevado que el Puncajaya, en la zona de Indonesia de la isla de Nueva Guinea. Las islas de aquí tienen un bajo crecimiento, IDH bajísimo. Polinesia y Micronesia son islas del Pacífico. Micronesia son las islas más pequeñitas. Estas islas tienen como la isla más grande, de todas maneras, la más pequeña y la más grande es la Guam. Y aquí encontramos también las islas y la fosa Las Marianas, que es la más profunda. Y Polinesia es la cercanía al Pacífico, a nosotros más que todo. Es una zona de islas volcánicas y de gran pesca. En aspectos físicos, casi todo lo que se estudia está en Australia y poco en Nueva Zelanda. Por ejemplo, aquí encontramos nosotros la Gran Cordillera Divisoria, los desiertos, el desierto de Victoria, que es el más grande. Encontramos los ríos Murray y Darling, el lago Erie. Y en Nueva Zelanda encontramos los Alpes neozelandeses. Población y calidad de vida. La población de aquí no es muy densa porque tenemos un montón de islas y pocas tienen población, ¿no? Es mayoritariamente urbana la zona de Australia, Nueva Zelanda, pero no pasa lo mismo con Papua Nueva Guinea y otras regiones. Vamos a encontrar aquí también que la densidad de Australia es la más baja, mira, 3 habitantes por kilómetro cuadrado por el tamaño del país, es uno de los países más grandes con menos población. IDH muy alto sería Australasia y el más bajo sería parte de Melanesia, especialmente Papua Nueva Guinea, y otros ya están en medio. ¿Qué siembran ellos más que todo? Café, cacao, ¿no? En ganadería, ovina, y la industria que tienen es industria textil. También tenemos industria metalmecánica y siderúrgica. Forestal por su ubicación templada, por supuesto, y vamos a encontrar una gran cantidad de minerales. Y listo, terminaríamos así con la parte de los continentes. Así que ahora vamos con las preguntas. ¿Cómo vamos hasta aquí con los continentes? ¿Qué tal? ¿Les ha parecido fácil? ¿Les ha parecido difícil? Cuéntenme a ver, chicos. De la forma rápida como lo hemos visto. ¿Está sencillo o no? Muy bien. Vamos con las preguntas entonces. Sé que es pesado, son un montón de nombres, pero hemos tratado de ver ahí como que los elementos básicos. América es el segundo continente más extenso. Se divide en 3 subregiones. Posee una diversidad de relieves, recursos naturales y una diferenciada economía en el sector norte y sur. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados.
En las Antillas como Cuba, Santa Lucía y Jamaica, la actividad económica más importante es la ganadería. ¿Eso es verdad o falsedad? Falso. Usualmente zonas de agricultura en las islas, los ríos y también turismo. Los ríos que desembocan en el Pacífico nacen en el flanco occidental de las Rocallosas y los Andes. Verdadero, porque ellas están en la zona occidental. El acuífero Guaraní es la reserva de agua subterránea más importante. Claro, está entre Uruguay y Paraguay. La economía de la mayoría de los países de Norteamérica se sostiene en la industria de alta tecnología, por supuesto, es el desarrollo más completo en industria. Letra D. Aquí están, justo te decía, las zonas, las zonas. Septentrional, suroccidente, meridional y oriental. Vamos a empezar por la más conocida. Septentrional, Rusia, el Everest, Corea del Sur, coníferas. Muy bien, coníferas, porque es la zona forestal por excelencia. Suroccidente es de petróleo, tiene la mayor cantidad de petróleo. Tenemos entonces suroccidente con reservas de hidrocarburos. Meridional, la zona de India, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar allí desarrollo muy alto o los picos más altos. Obviamente los picos más altos. Y oriental, estaríamos hablando de Japón, China, sería en este caso IDH muy alto. ¿Listo? Letra B. África. Es el tercer continente más extenso. La mayoría de su territorio continental se ubican en los trópicos de Cáncer y Capricornio. Su límite septentrional es el mar Mediterráneo y el austral, la confluencia de los océanos Atlántico e Índico. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados sobre dicho continente. Sobre África, chicos. África. La mayor parte de su territorio se encuentra en zona climática tórrida, por supuesto, esfuerzo de África sin frío, tórrida, cálida o tropical. El río Congo es el más caudaloso y forma parte de la vertiente del Atlántico. Sí, no, si bien recordamos más que todo al Nilo, el Congo es el más caudaloso. El Valle del Rift se ubica en la parte occidental, es en la oriental, por este lado, ¿no? Donde está el Nilo. El desierto de Sahara se extiende como el trópico, sobre el trópico meridional, el trópico del sur, donde está el Sahara. Entonces, el Sahara lo encontramos sobre el trópico del norte, del norte. Muy bien. Seguimos. Letra C. Es el continente europeo. En el continente europeo se realizan grandes proyectos industriales. Posee empresas altamente productivas, presenta importantes relieves y su población es longeva. De lo mencionado establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los montes Urales se ubican en la parte oriental y separa a Europa de Asia. Sí, la frontera entre Europa y Asia son los montes Urales. Los países de Francia y Alemania registran el mayor número de inmigrantes. Sí, usualmente son los más visitados. Italia es como el puerto, pero se quedan a vivir mayoritariamente entre Francia y Alemania. Italia es como el nexo. El Danubio es el principal eje de comunicación, sí, es el río más largo que viaja desde Alemania hasta la parte del Mar Negro. Los países que se ubican en Europa Oriental tienen IDH muy alto. No, usualmente Europa tiene el IDH muy alto en casi todos sus territorios, pero justo los ubicados en la zona surasiática, ¿no? Ucrania, Azerbaiyán, Moldavia, son alto. Antes era bajo, al menos ya ha desarrollado a alto. Letra A. Sería entonces DBCA. Listo.
Y ahora vamos para cívica. Vamos ahora con cívica. Nos toca el sistema de defensa nacional y gestión de riesgos. En realidad nuestro bloque va centrado en lo que es defensa nacional, pero es importante saber que esa defensa nacional nace de un bloque completo, de varios subsistemas. Tenemos seguridad ciudadana, planificación, inteligencia y gestión de riesgos. ¿Qué es entonces el sistema de gestión de riesgos en base a la defensa nacional? Vamos a mostrar ahora estas diapositivas complementarias que nos van a ayudar con el concepto. Un momentito, acá estamos. La defensa nacional es un sistema de protección a nuestros recursos, a nuestra frontera. La defensa nacional recae en el presidente de la República, por eso le dicen jefe de la defensa nacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Es un sistema integral que nace desde la Segunda Guerra Mundial, donde los países antes comenzaban a hacer guerras continuas por territorios y expropiaciones. Después de ello, se busca más que todo la unificación y el trabajo mancomunado. Los objetivos de la defensa nacional son mantener el orden, la democracia, nuestras fronteras, nuestros intereses y lo que nosotros llamamos también el ámbito de la integración cultural, ¿no? La interculturalidad. Es algo permanente, no es que haces gestión un solo día. Sino que además tienes que pensar en lo que puede pasar. Es un sistema de provisión, por ejemplo. Este sistema de provisión se encarga de un trabajo permanente. Este trabajo se va a dar, por ejemplo, en una guerra. No hay guerras todos los días, no te van a declarar la guerra todos los días. La idea en la nueva política después de la Segunda Guerra Mundial es que no se declaren guerras, que se busque siempre la coordinación en las cortes para llegar a la paz. Pero si hubiese, uno debe estar preparado para poderlo enfrentar de la manera más rápida para evitar el número de estragos posibles y más que todo apelar hacia lo que nosotros conocemos como la unificación y la búsqueda de un tratado de soberanía. La defensa nacional se desarrolla en dos aspectos, defensa interna y defensa externa. El orden interno va relacionado más que todo a los procesos que alteren nuestra seguridad dentro del país y lo externo con otros países. Dentro del ámbito interno tienes delincuencia, desastres naturales, terrorismo, una epidemia, pandemia, y en el externo la guerra o la guerra civil. Nosotros actuamos en esos dos frentes, en defensa interna y defensa externa. El orden interno se puede mantener gracias a los gobiernos locales y regionales y la acción de la policía, pero a veces no se puede debido a que no ha tenido una acción inmediata. Por lo tanto, estamos desarrollando un estado de emergencia cuando no podemos manejar el problema de orden interno. A eso se le llaman regímenes de excepción.
Ese es para orden interno. En el caso del estado de sitio, es cuando no podemos manejar el orden externo. En el estado de emergencia vemos nosotros la acción del Ejecutivo. En el estado de sitio, la acción del Ejecutivo, pero con permisos y autorizaciones del Congreso, del Legislativo, para que el problema no sea más grave, porque el presidente es quien declara la guerra y firma la paz. Y no podemos dejar todo en manos de un mandatario porque puede quizás en algún momento distorsionar el sentido del conflicto. El estado de emergencia es el que más conoces porque vives en un estado de emergencia, ¿no? Actualmente. No puede extenderse más de 60 días. Pero, profesor, hemos visto cuántos días hemos estado nosotros en cuarentena. Ah, ya. Es que no puede extenderse de largo más de 60 días, pero se puede prorrogar por nuevos decretos dependiendo de las situaciones específicas, mientras que el de sitio de 45. Aquí para la extensión, la aprobación la hace el Congreso, no solamente el Ejecutivo. En el caso del estado de emergencia, se restringen las libertades, los tránsitos, la inviolabilidad del domicilio y la de reunión, como hemos podido ver en el COVID. Y en el estado de sitio sí no hay una lista específica, se tiene que especificar más bien en ese momento qué es lo que no queda suspendido y todo lo que se permite es la vida, más que todo. Luchar por la vida. Ahora, en este caso, chicos, es importante comprender que los estados de emergencia, especialmente, no se dan en todo el país, pueden ser también parciales, como en el caso del niño costero. La ventaja de declarar estados de sitio parciales es poder atender la problemática y no hacer un mal uso del dinero del Estado, porque durante un estado de emergencia uno puede, como autoridad, hacer uso del dinero y luego manifestar por qué, porque estamos en una emergencia. Y a veces, si yo declaro un estado de emergencia en un lugar que no verdaderamente tiene la emergencia, pueden hacer un desfalco económico o actos de corrupción. La defensa nacional, chicos, tiene varios subsistemas: desastres, ciudadanía, inteligencia y planificación. La cabeza de la defensa nacional sí es el presidente de la República, pero es importante saber lo siguiente, que no trabaja solo, siempre va a coordinar. ¿Con quiénes va a coordinar? Con los ministros. Pero todos los ministros, ¿cuáles destacan como los básicos o importantes dentro de defensa nacional? El ministro de Defensa es su temática, el del Interior con la policía, el ministro de Justicia para evitar el abuso de los derechos humanos, el ministro de Economía para el tema de la asignación y en algunos casos participa el del Exterior, de Relaciones Exteriores, perdón. ¿Listo? Todos al final llegan a participar, pero ellos son los que están siempre reunidos mediante esa temática. Ese consejo va a ir cambiando de nombre conforme vayamos viendo otra entidad. Te vas a dar cuenta ahorita. Sistema de inteligencia es el primero, se llama SINA, lo que antes era el SIN, ¿se acuerdan la sala del SIN? Ya, igualito. Ve el tema de los secretos de Estado. Ahora ya el SINA no es libre, sino depende del Consejo de Ministros. Así evitamos los excesos que se cometieron en otra época. Ese sistema de inteligencia se encarga de trabajar ante posibles amenazas que tenga el país. En estado de certeza es cuando es algo que manejamos y conocemos siempre, ¿no? Estado de riesgo es cuando es algo nuevo para el país, pero lo podemos aún manejar. Y un estado de incertidumbre es cuando no sabemos cómo manejarlo y no tenemos tampoco conocimiento de lo que está pasando, como el COVID, que fue un estado de incertidumbre total. El sistema de inteligencia está dentro de la Defensa Nacional, por lo tanto,
Su organismo máximo, que es el Consejo de Inteligencia Nacional COIN, es el mismo CODENA, que es el Sistema de Defensa Nacional, o el Consejo de Defensa Nacional. ¿Por qué cambia de nombre? Les explico. La cabeza de la defensa es el presidente de la República. En el CODENA es el presidente. Pero cuando el CODENA pasa a ser COIN, el responsable es el ministro de Defensa. Entonces el presidente le va a preguntar en la reunión, ¿qué sabemos sobre inteligencia? Y él tiene que responder porque es el encargado del COIN. Él trabaja con un organismo rector, que es el DINI, Dirección de Inteligencia Nacional, donde no solamente está él, sino también están los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente el Comando Conjunto. El SINASEC es el Sistema de Seguridad Ciudadana. Se encarga de evitar los temas de delincuencia. Vamos a encontrar aquí al CONASEC, Consejo de Seguridad Ciudadana. Es igual, es el mismo CODENA. Pero aquí la cabeza ya no va a ser el de defensa, sino la cabeza va a ser el ministro del Interior. Trabaja unificadamente con los gobiernos locales y regionales como con la ayuda de Serenazgo, ¿no? Que usualmente funciona de esa manera. Ahora, vamos con la gestión de riesgos, que es el principal, ¿no? El que justo vamos a ver hoy día. Este tiene que ver más que todo con los desastres naturales. Ya hemos hablado un poco de gestión de riesgos en función de hidrografía. Ahora vamos a especificar cómo funciona esta gestión de riesgos. Para eso sí vamos a utilizar nuestra diapositiva que ya la habíamos mostrado, que parte desde ahí. El SINAGERT, así se le llama, se encarga de ver toda la unificación y preparación de la población ante un riesgo. El ente rector del SINAGER es el PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cómo están unificados ellos en el famoso CONAGERT, Consejo Nacional de Gestión de Riesgos? Que es igualito, es el mismo CONADE que hemos visto en todo el CODENA, perdón, le cambié el nombre, CODENA de Defensa Nacional, pero que aquí dirige el presidente del Consejo de Ministros. Como él no puede estar dirigiendo todo el tiempo esta defensa nacional de manera ejecutoria, porque tiene varias funciones, determina a dos organismos que velan y ven todo el tema de gestión de riesgos de manera directa, CENEPRED e INDECI. CENEPRED es el centro de estimación con autoridades, coordinación con autoridades, e INDECI coordinación con las personas de la ciudadanía. El PCM convoca al CONAGER a la reunión del Congreso, muy bien, propone la política de lo que se va a realizar y coordina con el CNEPRED de INDES. El CONAGER sería el presidente con los otros ministros, ¿ven? Que son llamados de quién? Del Consejo de Defensa Nacional. El CNEPRED va a coordinar con las autoridades en la parte previa, por ejemplo, estima lo que puede pasar, previene. Le dice, tienes que hacer lo siguiente al alcalde para que si viene un sismo no tengas tantas pérdidas. Reduce porque le ayuda a construir ciertos elementos y mejorar. Y reconstrucción hasta el final del desastre, ya si viniese un sismo, él ayuda en la programación para la reconstrucción del lugar. Mientras INDECI es coordinar con las personas la preparación como los sismos, para los sismos, perdón, como los simulacros, la respuesta ante el sismo, qué hacer en ese momento de evacuación y rehabilitar a las personas y a la zona hasta que llegue el CENEPRED. ¿Y qué es el Centro de Operaciones de Emergencia? El Consejo de Defensa Nacional cambia de nombre en cada subsistema, como en este caso es el CONAGERT. Pero el presidente no está todo el tiempo pensando en un tema de desastres, salvo que ya se esté viendo ese desastre. Por lo tanto, cuando ya se desencadena el desastre,
tienen que salir a hablar a televisión, al pueblo, por radio, por donde quieran, para ver cómo se va a manejar y con las autoridades coordinar. Se llama COEN, Centro de Operaciones de Emergencia, cuando el CONAGER se activa para participar exclusivamente del desastre, la solución del desastre. Es importante atender el problema de forma temprana, es decir, antes, durante y después. Antes del riesgo, no estamos hablando antes del fenómeno segundos antes, sino es un proceso de meses, porque esta es la parte de la perspectiva de normas, de planes, todo lo que se va a aplicar. Se trabaja ante riesgos futuros, cuando ni siquiera hay construcciones en los ríos, por ejemplo, para un huaico. Cuando recién tenemos el huaico y hay zonas de quebradas afectadas y hay una vivienda, imaginemos que todo se puebla, ¿qué sería de grave esto? Gestión correctiva es solucionar los problemas que se van dando en el camino, reforzar, reconstruir, y reactiva es con la población ya simulacros, alarmas, alerta temprana, evacuación. El problema en el Perú es que actuamos solamente reactivo. O sea, ya permitimos el riesgo, se creó el riesgo porque hay vulnerabilidad y no se trabaja antes de los desastres que tienen fecha, por ejemplo, ¿no? Un fenómeno del niño, siempre es en enero, empieza en diciembre obviamente, pero se da o desencadena en verano. Una helada, un friaje tienen las mismas épocas también y deberíamos prepararnos. Entonces, todo empieza así, ¿no? Estimo, prevengo lo que puede pasar, ayudo a reducir, simulacros y preparación, viene el desastre, los ayudo a responder ante el desastre, rehabilito la zona y ellos reconstruyen nuevamente. Y todo eso se trabaja de manera mancomunada con las Fuerzas Armadas. Si bien las Fuerzas Armadas no pueden salir a las calles como antes se veía por el tema al golpe de Estado, ellas pueden actuar cuando así lo manifieste el presidente de la República. En este caso, vamos a ver tres comandos agrupados, que es el comando conjunto, que es el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Para ser parte de las Fuerzas Armadas es importante cumplir con algunos requisitos, ¿no? Que significa tener mayoría de edad, porque antes las personas mandaban a sus hijos jovencitos, ¿no? Sin haber cumplido la mayoría de edad para que desempeñen funciones. No los podían de repente manejar en casa y decían, ah, ya, la solución es enviarlos allá. Y no necesariamente es así. Luego, lo segundo, mínimo tienen que haber terminado lo que es la primaria. Y también tienen beneficios. Van a recibir luego una indemnización mensual, ¿no? Un sueldo. Después de salir toda la preparación. Pueden estudiar carreras técnicas dentro de la institución. Y algunos se quedan incluso ya de tiempo completo en ese servicio. La Policía Nacional del Perú garantiza el orden interno, sí es el que está en las calles, nos ayuda en todo el tema de la delincuencia, en todos los problemas que pueden existir para la población. Antes estaba dividida en diferentes ámbitos o sectores, ahora es la Policía Nacional del Perú completa, que tiene sus subdivisiones dentro de ella. Aquí está un poco lo que habíamos hablado de los regímenes. Y antes de terminar, gracias, mi estimada Betty. Quiero que vean esta partecita de gestión de riesgos de aquí. Como ya hemos visto en geografía, un desastre se forma cuando un riesgo es latente. El Perú ha perdido una gran cantidad de dinero por no prepararse ante los desastres naturales, porque estamos expuestos a varios desastres. ¿Cuántas personas también han fallecido a lo largo de estos periodos? Solamente el terremoto de Pisco desencadenó 250 millones de dólares de pérdidas económicas.
Desastre se forma porque el hombre no está preparado para tal. ¿Te acuerdas los elementos? El riesgo es la unión de la vulnerabilidad y el peligro. Este es el desastre, el fenómeno, perdón, y el acercarnos a donde está el fenómeno generaría el riesgo. Vulnerabilidad más peligro. La vulnerabilidad asociada a cómo el hombre puede construir sobre esos lugares. Hay diferentes tipos de peligros naturales, de origen antropogénico, y también diferentes vulnerabilidades. Las personas suelen construir en espacios que no están permitidos, zonas licuables, ¿no? Inestables, sin una adecuada columna o infraestructura, instalaciones precarias, y todo eso conlleva a la problemática que estamos visualizando. Ahora sí, empezamos. El director de un organismo público ejecutor anunció las fechas de los 3 simulacros nacionales por sismo que se realizarán durante el 2022. El 31 de mayo, 15 de agosto y 7 de noviembre, en relación a la ejecución de estas acciones operativas, científicos enunciados correctos. Será realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros a Profesora, través del no se ve la CINEPRED. pregunta. ¿No se ve la pregunta, Tesoro? A Sí, ver. se ve negra la pantalla. Ok, muchísimas gracias, corazón, por avisarme. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, ¿La pueden profesora. visualizar? ¿Sí? Sí, sí. Muchísimas gracias. Entonces dice 31 de mayo, 15 de agosto y 7 de noviembre. En relación a la ejecución de estas acciones operativas, identifique los enunciados correctos. Será realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través del CENEPRED. El simulacro antesismo lo hace el INDECI, porque INDECI, que es Defensa Civil, es el que tiene contacto con la población, CENEPRED con las autoridades, así que no puede ser la ONU. Permite aplicar y evaluar los planes de protocolos de gestión reactiva, claro, que están al final, ¿no? ¿Qué hacer durante un riesgo? Facilita la gestión de información de centros de operaciones de emergencia, por supuesto. Ya al final el mismo presidente con sus ministros toman cartas en asuntos de no haberse podido resolver algo. Forma parte del proceso de estimación. Estimación es CENEPRED y es planes antes de. Letra C. La siguiente imagen muestra en primer plano el grado de vulnerabilidad de una edificación. En el marco de la gestión de riesgos, corresponde ejecutarla como una medida de componente de gestión de riesgo. Rehabilitar el edificio, reubicar la vivienda, estabilizar la ladera, habilitación urbana. Estabilizar la ladera sería antes. Esta vivienda tiene que ser movilizada de ahí, ¿no? Reubicar la vivienda para corregir lo que ya está mal hecho. No puedo planificar algo que ya está construido. Letra B. Las Fuerzas Armadas garantizan la independencia, la soberanía e integridad territorial. Verdadero y falso con respecto a esta entidad. Emite pronunciamientos deliberantes sobre temas políticos. No. Ellos trabajan en función de lo que dice el presidente. Preestablecen el orden interno en casos excepcionales. Por supuesto, cuando lo llama así, ¿quién? El presidente de la República. Investigan desde su inicio la autoría de delitos comunes. No, eso lo haría el Ministerio Público. Participan en la gestión de riesgos de desastres del país, por supuesto, cuando lo pida también Defensa Civil. Letra D de dedo. Dedo. Los regímenes de excepción están contemplados en el artículo 137 de nuestra Constitución. Al respecto, una de las diferencias entre el estado de emergencia y el estado de sitio es que el primero, ante guerra civil, presenta causales más frecuentes para su decreto, prohíbe participación de las Fuerzas Armadas, se suspende la totalidad de los derechos. Obviamente todas las mencionadas al final no, C y D, no puede ser porque las Fuerzas Armadas entran con pedido del presidente y no se suspenden nuestros derechos en general. Son más frecuentes, ¿no? Como temas de delincuencia, desastres naturales, porque la guerra civil es para estado de sitio. Sería entonces CBDB. CBDB. Muy bien, chicos, hemos terminado, pero antes de eso quiero dejarles unas ayudas. Tengo aquí algunos resúmenes de pizarras que he hecho de cívica. Por ahí quizás algo que les falta actualizar sobre no te olvides, tribunal y defensor del pueblo ya no tienen inmunidad. Son resúmenes, chicos, por ahí siempre puede ayudar en algo. Y un poquito tenemos acá de geografía.
algunas pizarritas que tengo. Muy bien. Yo creo que con eso, con todo lo que han aprendido, pues ya están listos. Nos despedimos, preciosos, ya no nos vemos, se nos acabó las clases, pero fue un placer trabajar con ustedes estas 9 semanas. Les deseo el mejor de los éxitos en el examen. Y si no es por la pre, obviamente por el examen de admisión, ¿no? Igual que cosita, ya saben que siempre pueden contar con nosotros y espero verlos pronto así como grandes profesionales. Un fuerte abrazo, se les quiere un montón. Cuídense mucho, gracias siempre por estar participando. Nos vemos, nos vemos. Gracias a Betty también porque la auxiliar nos ha apoyado en todo momento. Cuídense mucho, cuídense, cuídense.